Víctor Segarra, las 12 casas, y tenemos un súper invitadas que ya lo conocen, Carlos Romero González, agosto 19, 84, ¿lo dije bien? 11:45, mediodía. Es un Leo Escorpión, un hombre necio, cayó bien, es un ratón asociado a un chino. Y en el Maya ya viste que tienes el poder del servicio, de la sanación. ¿Sabes cuál va a ser tu ideal? Tener un hogar, un templo, una oficina en donde llegues a gente a la imposición de manos y reivindicarlos como almas que andan extraviadas ante la vida del Señor. ¿Lo dije bien? Claro. Mi compañero, bienvenido. ¿Por qué la ley de atracción? ¿Por qué la ley del secreto? ¿Por qué esas maquetas y eso que organizamos no funciona esa energía en mí? Bienvenido. Y te saludo. Muchas gracias. Cuidado, porque si no movemos y nos critican aquí como vemos. Así me muevo despacito. Bienvenido. Un verdadero placer, Víctor, estar con usted nuevamente. Y bueno, tal como lo dijo, ¿cuántas veces nos pasa que tratamos de hacer todo lo que nos dice pues, las películas y los libros sobre el famoso secreto, la ley de atracción, y simplemente hay cosas que no funcionan o notamos que funcionan demasiado lento? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, debemos recordar una cosa: nuestro cuerpo a nivel energético tiene 3 puntos principales que, digamos, alteran ese flujo de energía. Lo primero es la conexión hacia el universo, o sea, cómo nuestros pensamientos emiten la vibración adecuada para precisamente obtener lo que yo deseo. Nada más que sucede esto: nuestro cuerpo, nuestro cerebro básicamente es como un satélite que emite señales y recibe, y nuestro cuerpo lo codifica. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo emito una señal correcta, vamos a suponer, sintonizo la televisión en tal canal, que es el pensar de manera correcta, y simplemente noto que no tengo una antena que me aterriza en la televisión el canal que yo quería, pues básicamente, por más que yo desee, el hecho de tener una buena antena no quiere decir que también mi televisión es la correcta o que está conectada esa antena a la Tierra, ¿no? Básicamente eso, cuando tenemos ciertos bloqueos de energía, por ejemplo, a nivel de pensamiento podría ser los malos, por ejemplo, consejos o las malas experiencias que notamos desde que nacimos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, por ejemplo, o nuestro cerebro como humano reacciona, digamos, de esta manera: de los 0 a los 7 años somos meramente emocionales. Es cierto. Entonces, todo lo que aprendemos básicamente se puede convertir en traumas o se puede convertir en reglas, digamos que casi inquebrantables a nivel espiritual. Estás diciendo un ciclo correcto: de 0 a 7 es lunar, es una energía lunar, y de 7 a 14 no será mercurial, donde se empieza a desarrollar la mente. Exactamente, porque el lado izquierdo empieza a entrar, ahora sí, en razón. Nada más que hay una cosa: a veces dicen, es que yo estoy traumado con toda la cuestión del dinero porque a mi papá le pasó esto, y ese trauma vino cuando me casé. Es una mentira. El trauma real viene entre los 0 y los 7 años. ¿Por qué? Porque no podíamos comprender, porque no analizábamos las cosas. Una cuestión que no suceda, que se analiza, por ejemplo, después de los 7, simplemente ya no puede ser un trauma. Ahora nada más sería el resultado de algo que vivimos anteriormente. Oye, ¿y es cierto que el alma todavía puede recordar a un niño pequeño vidas anteriores y después de los 7 ya no? Porque hasta los 7 entonces se está superespíritu, digamos, casi desarrollado, y después de los 7 empieza la racionalización. Definitivamente. De hecho, en un libro precisamente venía un ejercicio muy interesante que en lo personal lo he probado y sí ha resultado así. El hecho de preguntarle, por ejemplo, a un niño cuando está distraído, o sea, que está jugando, por ejemplo, un niño pequeño que apenas aprende a hablar, se le pregunta: oye, ¿qué fuiste de grande? Y curiosamente va a responder algunas cosas interesantes. Claro. Oye, y es cierto que los bebés y niños muy pequeños hay lenguajes desconocidos, ¿y estás de acuerdo que la corriente y el conocimiento universal yace en ellos? Definitivamente. Lo que sucede es esto: tenemos en nuestra parte energética, de hecho que está en el tercer ojo, un punto que se llama registro akáshico, que es el acceso precisamente a toda la experiencia de vida. Santum Sanctorum, Catedral Cósmica, ¿te acuerdas, Rosacruces? Hay un libro extraño ahí. Exactamente. Tú vienes de ahí, andamos bien empáticos, tú síguele. Y básicamente, ¿qué sucede con estos registros akáshicos? Dentro del nacimiento, ahora sí, directamente todo el ciclo humano, nacemos y la mujer produce ciertas sustancias cuando va a hacer el parto, precisamente para que se nos olvide todo ese dolor. O sea, lo que emite, por ejemplo, la mujer hace que al feto se le olvide ese dolor que surgió durante el parto. ¿Y por qué debemos de olvidar? Bueno, esa es una incógnita bien interesante. Según se dice, bueno, también es para precisamente olvidar la cuestión de vidas pasadas. Hay un ejercicio bien interesante. Por ejemplo, directamente con algunos de mis maestros, vi cómo hacíamos experimentos en los cuales se hipnotizaba a una mujer y curiosamente empezaba a recordar vidas pasadas. Regularmente se dice que el alma lleva un proceso más o menos largo para poder digamos que regresar a este mundo, ¿no? ¿Te acuerdas que los budas dicen 188 encarnaciones, 108, que son las cuentas de Buda? Exactamente. Bueno, es variable, y los mayas dicen 260, pero es necesario. Oye, ¿qué le dirías para el escéptico ignorante que dice: ay no, pues eso no existe, venimos de la nada y nos vamos a la nada y en la gloria divina quedamos? Oye, ¿no se te hace aburrido? Y no estoy diciendo imprecaciones, no sería aburrido, de la nada a la nada, y de repente, ay, ya nos quedamos espiritualmente bien.
¿Por qué debe el alma evolucionar? Bueno, hay un ciclo bien interesante. Por ejemplo, en cuanto a los escépticos, es algo súper interesante cómo la ciencia en ocasiones se limita nada más a los conocimientos que lleva. Pero bueno, el ser humano tiene un 10% a lo mucho de desarrollo mental. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, es toda esa otra parte, es la parte que no conocemos. Dentro de eso, pues conocemos nada más nuestra galaxia, otras no. ¿Y cuántas galaxias no hay? ¿Qué es lo que pasa? A veces creemos conocer todo el sistema, creemos que ya descubrimos el hilo negro y no. ¿Qué se podría decir en todo el proceso, por ejemplo, ya digamos que de vida o que el proceso que vivimos? El hecho, por ejemplo, de estar reencarnando se da porque para alcanzar el punto divino o el estado óptimo ya de desarrollo espiritual no se puede lograr en una vida. Estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Cómo se le conoce a ese aprendizaje también? Karma. Cuando nosotros hacemos algo, eso no es un castigo. Realmente, por eso dice la Biblia, por tus actos serás juzgado. Pero no es un juez externo que nos juzga. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que aprender ciertas cosas para los cuales las acciones negativas y positivas son necesarias. Por ejemplo, porque algunos dirán, oye, ¿por qué si existe un Dios o si existe un universo, si existe una corriente positiva de energía, cómo es que hay tanto asesinato y tantas cosas? Bueno, hay una respuesta bien simple. Para algunos requieren el aprendizaje de esa manera para poder sanar un karma directamente. Es cierto, y es difícil porque aprendes con el dolor, casualmente en un mundo de expiación. Y sí o no, que tú sabes bien que venimos primitivo, expiación, purificación, liberación, divinización. Y estamos estancados en el segundo. Dijiste algo de los registros akáshicos. Para la gente que no entiende el término akasha, que puede ser sánscrito y más antiguo, son, digamos, registros que aparecen en una santa catedral, en el Sanctum Sanctorum, y de ahí aparece un anciano sagrado y te dice que fuiste y demás. Te pregunto, ¿por qué no recordamos el futuro? Bueno, definitivamente el recordar el futuro equivaldría a tener una mayor susceptibilidad o mayor sensibilidad para eso. Y la otra es, recordar el futuro tal vez nos haría que el aprendizaje no lo llevemos de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque somos seres que realmente el futuro, el tiempo es algo relativo y eso es algo científico, ¿no? El tiempo y espacio no existen en un punto energético. Y lógicamente no somos seres que venimos aquí por casualidad, porque en un sistema tan completo y tan fantástico como la Tierra, no hay nada que quede en el aire. Entonces, lógicamente, venimos con un propósito y el propósito es aprender. Y debemos aprender también a ser felices, que es la primera base de poder desarrollarnos y poder aprender a aterrizarnos en este mundo. Es cierto, buen punto. ¿Te acuerdas que la mecánica cuántica dice que hasta incluso dos partículas pueden estar al mismo tiempo en diferentes lugares? Exacto. ¿Te acuerdas el ejemplo del espejo con un láser? Y de repente, ¡paz!, aparecen en dos lugares. El escéptico ignorante dice, ay no, pues ese es un reflejo, pero son dos energías que se han dividido. ¿Por qué se dividen? La teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas de las 9, 10 dimensiones, que ahora tú sabes que Dios está en la 22ª. Ahora bien, cayendo en esos temas, para que la gente pensara, es que ya se salieron del tema de lo de la ley del secreto. ¿Estás de acuerdo que para que funcione algo no, debes de aplicar el Kybalión? ¿Te acuerdas que es el libro básico? Exactamente. ¿Por qué dicen la ley de la paradoja, la ley del todo y el principio del mentalismo? ¿Qué significa eso? Bueno, en lo personal yo digamos que la aterrizaría el principio del mentalismo, como simplemente el poder enfocarnos de la manera adecuada y traer la energía adecuada. ¿Para qué? Para simplemente abrir todos los caminos en las situaciones que debemos. Por eso funcionan las cosas y por eso a veces no, porque tu mente está enfocada en otro nivel de conciencia y dices, lo puse, pegué las fotos, el plano, la pareja, el país, divide, y no les funciona, porque luego pensarán que es una autosugestión, lavado de cerebro o una autohipnosis. Te pregunto, ¿debemos de estar en correspondencia con lo divino y lo terreno? Definitivamente sucede esto. Tenemos que tener congruencia entre lo que hacemos, lo que pensamos y simplemente lo que queremos traer. Por ejemplo, yo no puedo decir, puedo tener imágenes, por ejemplo, de Buda o así, y ser una persona que simplemente no es nada espiritual. Entonces, esa imagen no me va a servir. La correspondencia en eso es, tengo que aprender a tocar mi parte espiritual y a tocar mi parte terrenal, conjugarlos como harían simplemente los chakras. Por ejemplo, los chakras se dividen en 3 puntos, los de pensamiento, que son los superiores, los terrestres, que son los primeros 3, y hay uno central, que está en el área del corazón. Ese chakra básicamente conjuga lo celestial con lo terrestre, y lo digamos que se podría decir que lo divide o lo metaboliza para lo que necesitamos aterrizar. 20 segundos, ¿verdad? Me han de quedar. No, sí, ando bien conectado, no me necesitan decírmelo. Ahora, fíjate, vamos a seguir contigo, sin antes caer en los términos de las leyes del Kybalión y el por qué los chakras, los centros de energía. Y te acuerdas que el alma evolucionada a veces sale por la cabeza
por el plexo solar o por el ano, dependiendo de la bestia peluda que estemos hablando. Entonces, Carlos Romero González, experto, terapeuta, chamán, maestro, consultor, un buen león, que es un hombre joven, ¿no? Vas para 30 años apenas, ¿no? Exacto. No, yo te veo como de 29,000 años. Pero bien, estamos con él, regresamos, corte.